Bienvenidos amigos de YouTuber. Y bueno mi gente, hoy tenemos videazo nuevo, ya que nos encontramos aquí en la casa de mi amigo Alfredo para lavar la moto. Así que quédate conmigo porque está la moto demasiado sucia, entonces tiene mucho barro la moto. Decidí hacer este video para que ustedes puedan acompañar de cómo lavar la moto. Lo más tedioso de esa moto es lavar esos rines atrás. ¿Cómo es el proceso de comprar una moto allá en Brasil? Y bueno, lo primero, tiene que tener un inicial. Bueno amigos, aquí estamos ya inicio para lavar la moto. Vean cómo está esta moto, está cochina. Vean por aquí. Y miren cómo está de mugre esta moto, Entonces la meta de esta tarde es sacarle todo el sucio a la moto. Vamos a ver cómo va a quedar. Así que acompáñenme para que ustedes y yo podamos lavar esta moto y pueda quedar como nueva. Bueno mi gente, lo primero que tenemos aquí es jabón en polvo Ace. Lo vamos a echar aquí en este tobito que tiene desengrasante. Alfredo me dijo que eso es desengrasante ahí para las piezas de aluminio. Y lo vamos a mezclar aquí con el desengrasante. Vamos a echar este poco de Ace aquí, que quede. Vamos a echar Ace aquí el tubo. Ya le echamos Ace. Venimos por aquí con el desengrasante. Mire cómo se hace como una espuma. Sobre la moto va a quedar nueva, papá. Y le vamos a proceder a echar abundante agua para proceder a lavar mi moto. Cuéntanos Alfredo, ¿qué estás haciendo ahí, loco? Un producto de limpia aluminio. Le está echando para comenzar un producto de limpiar aluminio. Miren cómo está sucia. Pero le voy a quitar ahorita la caja esa para poderla lavar bien. Así que Alfredo ya está preparando el limpia aluminio, ¿no? Así es que se lava una moto, mi gente. No como esos lavados por ahí que lavan la moto por lavar. No hay como lavar la moto en su casa. En este caso, bueno, la casa de Alfredo. No, el taller de Alfredo. Vamos a corregir porque él me corrigió ahorita. Y bueno amigos, aquí Alfredo comenzó a quitarle con agua, abundante agua, el producto limpia aluminio. Hay que quitárselo porque si no hace mancha. Así que cuando usted le eche un producto a su moto, tiene que quitárselo lo más pronto posible porque si no le mancha el motor o le mancha la pieza donde usted aplica el producto. Alfredo es un líder, ¿verdad? ¿Cómo lava la moto? Ahorita le vamos a pasar, después de ahí que él le quite toda la suciera, le vamos a pasar jabón. Vamos a pasar Ace. Así es que se lava la moto. Mira cómo queda brillante la moto. Así que yo les voy a mostrar el antes y el después. Que ya estamos trabajando en ella. Bueno amigos, vamos a comenzar aquí a aplicar el jabón. Vamos a ver cómo va a quedar. Esto lo que no me gusta a mí lavar la moto es por esto. Los aros. Tienen grasa. Eso es lo malo de moto de rayo. Así que les aconsejo cuando vayan a comprar una moto, no se la compren de rayo porque van a pasar trabajo en la bala. Así que aquí le estamos dando, vean cómo sale el sucio. Vamos a lavar aquí la cara del perro. Vean cómo está. Eso va a quedar, señores, va a quedar como nueva la moto. Tenía como 2 semanas que no la lavaba por la lluvia. Entonces agarramos aquí, mi gente, agarramos abundante Ace, vamos a lavar
la máscara de la moto, donde dice Honda. Verá que a mí me encanta lavar la moto porque yo la dejo más limpia que los lavados. Los lavados a veces tú la llevas a lavar y te quieren cobrar caro y no la lavan bien. Así que a mí me gusta lavar la moto. Ahora estamos aquí en la máscara. Vamos en el ojo de la moto, quitándole todo ese mugre. A veces aquí se le pega a los animalitos de noche, que hay muchos animalitos. A mí me encanta mi moto. Me he agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí en Brasil y poder haber trabajado fuerte para lograr esta conquista de tener mi moto Honda, que es una herramienta mía de trabajo. En verdad que agradecido con Dios y este país, porque en verdad tengo mi moto. Y bueno, seguimos lavando, mi gente, la moto. Entonces ya estamos aquí por estas máscaras aquí de plástico, la protección de plástico. Echamos abundante ace para que quitar todo ese mugre. Todo ese mugre. Vamos a ponerla así. Para quitarle todo el mugre, mi gente. Echamos abundante ace. Eso sí, no la dejen mucho tiempo el ace porque se pega después. Ahora vamos a proceder. Sale jabón aquí. Al tanque. Gran tanque. Bonito el tanque. Me gusta este tanque porque es ancho. Es ancho. La moto se ve elegante. Así que le estamos pasando también bastante jabón. Vamos a poner jabón para acá. El jabón. Vamos a pasarle aquí en las tapas. Ahí estamos. Pasándole al tanque. Vean cómo se ve ya el motor, ¿eh? Está limpio. Después que estaba sucio, estaba lleno de barro. Pasa que donde yo vivo llueve mucho. Se le pega mucho el barro. Y el que se le cae más el barro es el motor. Donde le cae más barro. Lo bueno es que lo estoy lavando con hidrogel. Con hidrogel eso queda, pero bella la moto. Como lleva, le eché bastante hace aquí. En verdad que hace y el producto ese que Alfredo me dio. Nada, ahora está sacando todo el sucio a la moto. Y seguimos. Aquí estoy comentando con los amigos míos que ellos dicen que si no levanto caballito en la moto. Yo le digo que no, porque primero porque no sé, y segundo me da miedo caerme y quedarme una pata. Y ellos dicen que aprendieron llevando caída en esas motos. Coméntenme aquí en los comentarios si a ustedes les gusta levantar caballitos en sus motos. O si alguna vez han levantado caballitos y se han quebrado un pie. A mí sí era que no me gusta esa vaina. Pero hay gente que sí le gusta comprar motos para levantar caballitos. Hay otros también que compran motos y les gusta transformarla. Le pintan el tanque, le quitan los espejos. Yo hasta el momento tengo los espejos originales de la moto. No le he cambiado nada. Así como están, como ustedes la están viendo, así la compré. No me gusta. Realmente no me gusta que la moto sufra. Hay unos que le quitan del otro lado allá la tapa. Le quitan como donde va una tapa ahí del carburador para que suene más duro. Mira allá Alfredo, con su estilo, ya ven. Lo que me gusta es la piernita cruzadita. Mira cómo se sienta, viéndome lavar la moto, Y aquí seguimos, Bueno, como le venía comentando, esto es lo más chimbo de esta moto, lavar el ring aquí atrás. Una vez que usted lava esto, la moto se ve nueva. Eso sí, échale bastante jabón para que salga el sucio.
hagan aquí comentarios. Bueno, sé que muchos van a comentar cuánto te salió la moto, que no sé qué más, cómo es el proceso de comprar una moto allá en Brasil. Y bueno, lo primero, tiene que tener una inicial. Hay agencias que no la dan sin inicial, pero te las quieren vender después el triple. Y lo recomendable es con una inicial. Una inicial aunque sea de 5.000 reales. Para que puedas quedar pagando parcelas de 400 reales más o menos. Esta moto a mí me salió 16 palos. Documento que tienes que tener. Primero, aquí en Brasil, para comprar, sea moto, sea carro, tienes que tener tu CPF limpio. ¿Qué quiere decir esto? No tener deudas con nadie. Ni en el banco, ni en tienda. Por eso que aquí, cuando tú te endeudas, tienes que estar al día con todo. Las tarjetas de crédito también. Porque si no, no puedes comprar nada. No te dan crédito, pues. No te dan crédito ni de carro ni de moto. Así que agarren este dato. No se endeuden aquí cuando lleguen a Brasil, porque no van a poder comprar lo que ustedes más adelante necesiten, que puede ser una casa, puede ser un carro o una moto. Así que agarren estos consejos. Entonces, el requisito primordial es tener el nombre limpio. No debele a nadie, para que así te vayan con una inicial a la agencia y puedan sacar su moto, su carro. Eso es lo único que yo les recomiendo. Aquí en Brasil se puede todo. Lo que hay que tener real para pagar y trabajar. Hay que tener... Aquí está el perro, Estamos lavando la cara al perro. Entonces, eso es mi consejo, mi gente. Si quieren comprar... Miren cómo acá anda el motor, Le eché bastante ácido. Si quieren comprar su carro, su moto, tienen que tener una inicial y tener el documento limpio, cero deuda, para que ustedes puedan aquí comprar lo que ustedes quieran. Ahora, consejo que también les doy: cuando ustedes vayan a comprar un carro, una moto, cómprelo con, ¿cómo se llama? Que eso les genere renta, porque nada van a hacer con venir aquí y a la agencia comprar una moto, un carro, y no les genera dinero, pues. ¿Qué le quiere decir con esto? Que si te va a comprar un moto, un carro, vaya con la visión de trabajar para que pague esa moto, para que pague ese carro, y para que también le entre dinero a usted y le quede, pues. Porque aquí en el extranjero no venimos a pasear ni a jugar, venimos para trabajar, mi hermano. Claro, depende de la mentalidad como tú pienses, pues. Porque hay otra gente que piensa de otra manera, que quieres moto, carro para pasear, y cuando vienen a ver, deben hasta el arma aquí en Brasil. Y bueno, no solo aquí en Brasil, en cualquier país del mundo. Bueno amigos, estamos aquí. Ya le puse la bolsa plástica para pintar aquí el tubo de escape. Le vamos a echar este negro brillante en un spray alta temperatura para que pueda aguantar el calor. Y vamos a proceder a pintarlo. Así que acompáñenme aquí. ¿Cómo lo vamos a pintar, papá?
Bueno, ya terminamos aquí de pintar el tubo de escape. Vean cómo lo cubrí con pintura negra, alta temperatura, y quedó fue como nueva, mi gente, la moto. Lo quise pintar porque tenía como unos rayones aquí y aquí entre medio le faltaba como pintura. Entonces le pasé una pintadita y vean cómo quedó la moto como nueva. Qué cambio, ¿eh? La vieron al principio que estaba llena de barro. Vean cómo cambió. Eso quedó como nuevo, mi hermano. Y el tanque quedó brilloso, el tanque. Demasiado calidad. Cuando tengan su moto, o si la tienen, lávenla ustedes mismos. No se la den a nadie, porque siempre esos lavados la dejan mal lavar y te quieren cubrir un rielero. Vean la diferencia. Eso quedó de paquete otra vez. Bueno, amigos, ya hemos lavado la moto. En verdad que fue un cambio increíble. Le quitamos todo el barro que tenía, porque tenía como 2 o 3 semanas que no la lavaba, porque como había llovido aquí toda esta semana, en verdad que no me había dado tiempo, pero quedó como nueva. Así que agradecidos contigo por llegar aquí al final de este video. Te invito a que le puedas dar manito, dale me gusta para que YouTube pueda recomendar este video a muchas personas más. Y lo más importante, mi gente, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Dale ahí en el botoncito rojo que no muerde, para que cada vez que yo monte un nuevo video, YouTube te pueda informar. Así que nos vemos en un próximo video, mi gente.